cordial saludo a los amigos y amigas de siempre. El mundo entero se encuentra en crisis. Los cuatro jinetes del apocalipsis se enseñorean por todos los países con magnitud potencializada, entre ellos el hambre, la peste, la destrucción y la guerra que aparecen por doquier, con un agravante adicional, el desprecio del humano por sus semejantes. El hombre es el único animal que se vuelve más salvaje en tiempos de tragedia. Claro, hay excepciones, incluso casos que hasta se llega al sacrificio, pero la gran mayoría es no solo sálvese quien pueda, sino que te hundo yo para salvarme. Los animales, por el contrario, en tiempos de tragedia dejan de pelear entre ellos y el depredador y el depredado marchan juntos a salvarse mutuamente. Si a esto le sumamos la actuación de los hombres con la acumulación de sus negatividades, tenemos que el mundo entero, y nuestro querido país no es la excepción, no es lugar de armonía, comprensión y tolerancia, sino todo lo contrario. Es vivero de división, de violencia, de desunión, de guerra, de destrucción, de injusticia, de intransigencia. Y óigase bien, y el atacante siempre encuentra una excusa meritoria que no solo lo justifique, sino que se le aplauda. Y estos enfrentamientos no solo se dan en el campo militar, sino también en los campos financieros, económico, político, social o religioso, y también y últimamente con mayor incidencia en lo mediático. En El Salvador tuvimos una guerra desgastante y desangrante. Ahora finalizado el conflicto armado, la delincuencia atenta derramando sangre, pero otros lo hacen utilizando tinta. Por eso bien se dice que la palabra es más poderosa que el cañón. De ahí es que hay que ser muy cuidadosos a la hora de restañar viejos conflictos o crear nuevos. Los problemas existentes son enormes y se necesita de la unión de todos los sectores para salir adelante. El problema es harto complicado porque no solo los sectores están desunidos, sino peor aún, totalmente confrontados. Y si la confrontación entre los partidos políticos puede entenderse, no se comprende por qué ese enfrentamiento notable de corte político partidarista de los principales medios versus el gobierno central. Las cosas bien hechas no se publican y los resultados insatisfactorios muchas veces producto de los problemas históricos acumulados o bien de nuestra posición de país subdesarrollado se potencializan y se repiten continuamente. Como ejemplo, de la mejora al fin de algunas cárcavas en zonas de deslaves después de una inactividad total en el pasado, del ordenamiento del centro iniciado con el retiro de las unidades del transporte, del inicio de recarpeteo total en las calles principales, del mejoramiento del flujo del turismo externo e interno, de la disminución de la pendiente del aumento delincuencial y el inicio del punto de inflexión a la baja, etcétera, no se habla nada. Y si se habla, todo es malo. Cuando se realizó la retirada de los buses del centro, los medios hablaron del desorden producido por el desconocimiento de las nuevas paradas, en lugar de informar cuáles eran, de las grandes caminatas, etc. Les Toca Remada publicaba con letras destacado un matutino, criticando la medida que yo considero sumamente eficaz y un buen inicio. La delincuencia, con solo bajar la pendiente es un triunfo, se publica como aumento de la misma comparando el 2011, no con el 2010 o el 2009, sino que con el 2007 y 2008. Insisto, con solo mantener las mismas cifras llega ganancia, porque se detiene su incremento histórico. Si bien las cifras de la delincuencia continúan tremendamente altas, debe reconocerse el esfuerzo realizado, incluyendo la colaboración exitosa de la Fuerza Armada. No hay duda que desde la firma de los acuerdos de paz y después de un proceso lento de apertura democrática, los medios publicitarios se abrieron al debate y empezó a desarrollarse una democracia participativa de opinión. Sin embargo, al igual que el impulso que se obtiene al tirar un proyectil hacia arriba, que llega el momento en que la gravedad lo detiene y lo atrae nuevamente hacia abajo, de igual manera el proceso de apertura democrática de los medios ha disminuido y amenaza con regresar a su punto de origen. Fuera de algunos comentarios esporádicos en la prensa escrita nacional y alguna que otra entrevista radial o televisiva, la participación civil en la problemática nacional presentando soluciones prácticamente ha desaparecido. Y la crítica constructiva ha dado paso a la crítica destructiva de matiz acentuado de política partidarista. Si a esto se adiciona
la repetición continua de supuestos paradigmas, la posición oficial de la mayoría de los medios, la costumbre simplista de echarle la culpa al otro, la diferencia manifiesta de desprestigiar a unos y proteger a otros, las acusaciones incompletas, las medias verdades, las mentiras, el cierre de espacios de los contrarios políticos y también el de los competidores molestos. Muchos ciudadanos no tienen acceso a los medios masivos, incluso con campos pagados. Y por otro lado, rayan hasta la saciedad los mismos y permanentes repetitivos analistas. Definitivamente el Internet es la única herramienta disponible, gratis, abierto, democrático y a la mano. Esperemos se potencialice en el futuro por el bien de la democracia. Los medios tradicionales se saturan de noticias intrascendentes y los temas casi exclusivamente de partidarismo político repetitivo. Y de la gran problemática nacional casi nada. Y sobre el análisis y discusión de las medidas a tomar para paliar la crisis prácticamente nada. Seguimos enfrascados señalando y discutiendo problemas insignificantes o de poca trascendencia. Y los problemas que se avecinan ni los consideramos ni mucho menos. Nos preparamos previamente para soportar el impacto. Nunca prevenimos y por lo tanto siempre tenemos que lamentar. Y solo actuamos o intentamos actuar hasta que el problema convertido en tragedia lo tenemos encima. Todos, y en especial los que estamos en una posición privilegiada, tenemos que vivir la vida viviéndonos por la verdad y el conocimiento, por la libertad, la tolerancia y la solidaridad indispensables en este tiempo. Estamos mal porque no hay ni el más mínimo entendimiento político. La lucha por el poder es tan manifiesta que hasta se pelea al interior de todos los partidos políticos. Casi nadie se pone a pensar que si no hay un diálogo nacional, si no hay un entendimiento mínimo, un punto de concordancia al menos tangencial, nuestro país no tendrá un futuro. La lucha política debe realizarse en situaciones preelectorales. Una vez las elecciones se terminan, todos, gobierno, empresa privada, partidos políticos, medios publicitarios y sociedad civil, debemos marchar de la mano y trabajar conjuntamente. Estamos en el 2011, no en el 2012 ni en el 2014. Los problemas mundiales se recrudecerán y nos golpearán nuevamente, y esto se aunará a los problemas endémicos de nuestro país. Pero debemos también recordar que no hay problema que no pueda atenuarse con la atención y dedicación adecuada y con la colaboración decidida de todos. Debemos de evitar la confrontación innecesaria y evitar la simpleza evasiva de echarle la culpa al otro sin considerar que algunas veces los acusadores son los culpables, o al menos todos somos solidariamente culpables. Y a los problemas humanos se agregará la furia de la naturaleza. Como alguien dijo por ahí, Dios puede perdonar, pero la naturaleza jamás perdona. Desde diciembre del 2004, con el tsunami en Asia, las grandes calamidades se multiplican por doquier. El huracán Katrina en Nueva Orleans devastó la ciudad. El terremoto en Haití acabó con Puerto Príncipe, no solo con las casas miserias, sino también con las lujosas residencias, incluso con el Palacio Presidencial. Recientemente Chile y últimamente Japón, con su triple tragedia, terremoto, tsunami y radioactividad. Esta última llegará a nuestras costas a través del mar y el aire e indirectamente a través de la cadena alimenticia. Un terremoto grado 9 como el de Japón no dejaría prácticamente en nuestro país un solo edificio en pie. Y la crisis del agua, y los alimentos caros, y el petróleo, y nuestra deuda externa acumulada, y las medidas del Fondo Monetario Internacional, que óigase bien, no podemos obviar porque somos deudores de él, etcétera, etcétera. Y seguimos ignorando los grandes problemas y por consiguiente ignorando también las soluciones. Y seguimos hablando de un socialismo del siglo XXI a lo Chávez, que no se puede dar en nuestro país, porque somos un mísero e ínfimo país, solo grande y bello porque es nuestro. No tenemos dinero, ni materiales estratégicos, ni tierras sobrantes, ni petróleo, ni alimentos que exportar, si ni siquiera nos alcanza para lo nuestro. Cualquier gobierno, de la tendencia que sea, tendría que negociar y adaptarse a las circunstancias. Sin dinero suficiente, con una derecha históricamente dominante que controla prácticamente todos los esquemas del poder, con una dependencia casi total de los Estados Unidos, con más de la mitad de nuestra fuerza laboral activa en dicho país, con un pueblo, le guste o no,
algunos históricamente amantes de los Estados Unidos, en un porcentaje mayor que cualquier país de Hispanoamérica, incluyendo Puerto Rico. No es lo mismo ser antiimperialista gobernando que siendo oposición. Ya bien lo dijo un analista de izquierda. La cúpula gobernante es de derecha, aunque las bases continúan siendo de izquierda. Y yo adiciono, lo de derecha es solamente cuestión de adaptación. Nuestro pequeño país no debe luchar por la supremacía, sino tan solo por la supervivencia. Podemos lograrla. Los principios no deben perderse. La autoestima tiene que conservarse, nuestras tradiciones tienen que mantenerse, pero un cambio totalmente radical de un gobierno puede darse de acuerdo a las circunstancias actuales. Lo que sí puede hacerse es empezar a regular los excesivos privilegios de algunos y la tolerancia al irrespeto de las leyes por los intocables y a la impunidad manifiesta. Algo esperamos que ha empezado a hacer con las recientes detenciones. Las leyes del mercado no son suficientes porque generalmente se manipula por los poderosos. Un Estado garante y supervisor se necesita ya que evite los abusos y corrija las disfuncionalidades. Por otro lado, quieras o no, la empresa privada como motor de desarrollo nacional no puede evitarse y un papel amigable con los Estados Unidos se vuelve indispensable. ¿A qué tanto temor? Debemos dejar ese temor destructivo sobre monstruos imaginarios y trabajar sobre realidades con eficiencia y entusiasmo. Muchas gracias.